Southern es jefe ejecutivo del Consejo de Investigaciones en Ciencias Sociales y ex vicedecano de la Universidad de Ciudad del Cabo, donde reside como profesor emérito en Educación y Estudios Africanos. Sus publicaciones en temas de diferencias sociales, culturales, política educativa, educación comparada, cambio educativo e historia del Estado cultural incluyen 3 libros, muchas colecciones y más de 190 artículos, reseñas, informes y capítulos. Los invito también a leer un poco más el currículum del profesor en el libro de abstract. I invite you to read the CV, not listening to me, in the book of the abstract. So please, I give the bienvenue a Dr. Ten. Thank you very much, Pablo. Thank you, colleagues. Thanks for sticking it out. I really appreciate those of you who have been able to spend what I gather has been a very valuable 4 or 5 days here and to come to this very last session. So thank you all very much. I'd like to thank my colleagues in ISHI for having made this invitation to me to ask me to be here and permitido estar aquí. Es un verdadero honor. Lo que voy a hacer hoy es intentar manipular esta máquina, tratar de seguir mis notas, todo junto al mismo tiempo, y espero poder mantener la coherencia. Hay mucho de lo que tenemos que hablar hoy, pero esencialmente lo que quiero es mostrarles a través de mi charla una escena, el panorama sudafricano, porque en una conferencia como esta es necesaria mucha contextualización. Hay que realmente darle a las personas una idea general de las dinámicas históricas y los contextos. Obviamente lo que no voy a poder incluir de forma completa. Espero, de todos modos, que tengan una idea general luego de mi charla. Luego de este contexto, quiero hablarles sobre este momento fallido de emancipación, porque esta charla esencialmente cubre un periodo de transición que atravesamos en Sudáfrica entre 1890 y 1910, durante el cual un ímpetu progresista se fue desarrollando a lo largo del tiempo, y les voy a mostrar cómo ocurrió este proceso de transición. En la tercera parte del paper es la dominancia o el dominio social de Sudáfrica. En Sudáfrica ocurre algo muy maravilloso y muy importante, y es que es realmente el corazón del darwinismo social, del eugenicismo, y esta es la verdadera significancia de hablar ante una audiencia internacional, el hecho de transmitir de qué se trata Sudáfrica. No es solamente la apartheid, es una historia mucho más rica que data y que cubre muchísimos aspectos desde mediados de 1880 hasta 1940. Y finalmente voy a hablar de este instrumento esencial que se utiliza para implementar el darwinismo social, que es la ley del Consejo Escolar, el School Board Act de 1905, al cual me voy a referir como SBA. Ahora necesito mis manos, así que voy a dejar el micrófono aquí. Los eventos que se llevaron a cabo en Sudáfrica entre 1880 y 1910, el descubrimiento de oro y de diamantes en el norte del país, la guerra sudafricana, una guerra que se dio entre los blancos que hablaban afrikaans y los blancos que hablaban inglés, llamada la Guerra Sudafricana, y una unidad entre estas dos fuerzas que se consolidó en 1910, que aceleró el avance del país hacia la modernidad. Entonces, lo que ocurrió en Sudáfrica durante este periodo de consolidación de la modernidad, o en estos días iniciales de la modernidad, se ven muchísimas instituciones que se van consolidando y que van surgiendo de forma contemporánea en varias partes del mundo. Pero existen elementos muy distintivos de la experiencia sudafricana.
what was going on elsewhere in the world, a diferencia de lo que ocurría en otras partes del mundo, en Sudáfrica processes which took se place daba un around, proceso identification, classification, que ranking and order. giraba en torno de la identificación, la clasificación, los rankings y el orden. Processes of ranking, ordering, Estos classification, procesos de orden, ranking, clasificación y distribución tomaron forma en Sudáfrica y le dieron una característica muy especial. Por eso voy a hablar esencialmente de cómo se dieron estos procesos y voy a estar hablando en base a un texto de un colega, un texto muy importante, Keith Breckinridge, lo ven en la pantalla. Keith Breckinridge es un historiador sudafricano y acaba de sacar un libro llamado El Estado Biométrico. Y lo que hace este libro es plantear el argumento de que Sudáfrica es una cama cultural para este proyecto, en el sentido en que las cosas importantes que se iniciaron en Sudáfrica, así como las personas hablaron de partes de la historia de India en 1850, Sudáfrica tiene un rol a medida que se adentra en el siglo XX. Y Sudáfrica estaba en la vanguardia del mundo en el sentido cultural. El modo en que empieza a surgir este lecho cultural, este concepto de lecho cultural, fue con técnicas como la de la huella digital. Hoy en día la huella digital es parte de cualquier sistema biométrico que todos nosotros tenemos que ver a diario y al que estamos acostumbrados. Y de lo que voy a hablar es del proceso que se dio paralelamente al desarrollo de estos instrumentos, para concentrarnos básicamente en los discursos que corrían en paralelo al desarrollo de estas técnicas en Sudáfrica y que tomaron la forma de una burocracia racial. Como parte de este debate, de esta discusión que vamos a tener hoy, voy a estar hablando del Consejo Escolar de 1905. Y este School Board, esta ley del Consejo Escolar, es una legislación muy importante que habla de que la escuela debía ser para los blancos solamente. Esa es su esencia. Básicamente describía las condiciones a través de las cuales los niños blancos debían asistir a la escuela, y el punto central al que me quiero referir es que este tipo de legislación viene aparejada con estas otras técnicas que Keith Breckinridge menciona en su libro. Y es muy importante comprender cómo este tipo de leyes terminan definiendo y terminan dando forma al discurso popular de Sudáfrica. El School Board Act, la ley del Consejo Escolar de Sudáfrica, forma parte de un complejo proceso histórico. Primero voy a referirme a Francis Galton, seguramente lo conocen. A Francis Galton. Francis Galton es primo o sobrino de Darwin, de Charles Darwin. Y Galton llegó a Sudáfrica en 1850 y en base a su trabajo en Sudáfrica en 1850, básicamente lo que hizo fue implementar para el mundo un sistema de bioestadística. El campo de la bioestadística surgió de los viajes que emprendía este señor por el país con observaciones etnográficas de las personas, y comenzó a documentar todo este tipo de observaciones y escribía descripciones sobre las personas, las diferentes fisionomías, sus hábitos, sus culturas, y todo esto lo plasmaba en un documento que dio lugar luego al campo de la bioestadística. Él, de hecho, fue el que introdujo el concepto de correlación dentro de la bioestadística. Entonces, es muy importante comprender lo que él hizo.
Pero lo que surge de todo este proceso es esta idea que él desarrolló, Galton, que la mente africana era al menos 2 grados debajo de la mente blanca, estaba como 2 puntos por debajo. Y él desarrolló una suerte de método estadístico, unas mediciones estadísticas para poder hablar de cómo funcionaba esto que él planteaba. Y el School Board Act es como una correlación, es como una analogía o un paralelo de estas premisas y le daba un cierto marco regulatorio como para que las personas que pensaban como Galton tuvieran un marco legal. Y este darwinismo social y el School Board Act fueron clave para lo que voy a desarrollar en mi conferencia hoy. Porque es esta sensación del ser blanco, particularmente como punto de inflexión en la historia de Sudáfrica. Y también para los discursos globales sobre raza, porque le dio a esos discursos tanto la credibilidad como una suerte de validez científica. Pero Sudáfrica en ese momento estaba atravesando un periodo sumamente complicado. Sudáfrica atravesó esta década, entre 1880 y 1890, a través de desarrollos muy rápidos que cubrían un amplio rango de la vida social. Comienza con el descubrimiento del oro y de los diamantes. Esto se descubrió en Johannesburgo en el 86 y luego la ciudad se transformó en una metrópolis. Realmente la velocidad a la cual avanzó la ciudad fue notable. Entonces, Johannesburgo se transformó en una de las ciudades más atractivas del mundo por consecuencia de estos desarrollos. Y dentro de este espacio se veían todo tipo de influencias, incluidas las influencias progresistas. Entonces, dentro de esta discusión, dentro de estos discursos y estos espacios, se veían distintas vías intelectuales, porque el sistema universitario en Sudáfrica también se fue consolidando durante este periodo. Entonces hay diferentes caminos intelectuales que corrían en paralelo en cuanto a este punto tan central. Y una de estas vías intelectuales era una vía humanista muy poderosa. Entonces, es incorrecto hablar de Sudáfrica como un proyecto racial de larga data, porque no comenzó como algo ya consolidado, fue realmente una experiencia que se fue dando gradualmente y es importante que los historiadores comprendan que la experiencia de la contestación y de explicar quiénes somos como seres humanos debe ser tenida en cuenta. Y la experiencia en Sudáfrica corre en paralelo con las sensibilidades raciales profundas que tenía la gente. No se debe ser ingenuo. Esta sensibilidad racial muchas veces eran mucho más poderosas que todas estas otras tendencias más humanistas, pero convivían en el momento. Y no solamente convivían, sino que en el establecimiento del sistema escolar sudafricano también se veían estos elementos. En 1839 se estableció el sistema educativo y es una fecha muy significativa porque en 1839 fue que se abolió la esclavitud en Sudáfrica. Entonces la abolición de la esclavitud en cierta forma lo que hizo fue inyectar de forma muy dramática todos estos elementos dentro del discurso sudafricano. Obviamente esto venía de Gran Bretaña en cuanto a una fuerte sensibilidad a la igualdad de los seres humanos. Entonces teníamos estos humanistas que venían a Sudáfrica y se establecían en el país. Y ellos en parte son los responsables de iniciar el primer sistema de escuelas públicas en Sudáfrica. Obviamente había escuelas antes, pero se fueron dando estos sistemas que fueron evolucionando durante el siglo XIX. Y el sistema de escuelas públicas en Sudáfrica
se fue materializando en base a una idea progresista. Y esa idea progresista se veía articulada en base a un mandato que planteó el primer superintendente de la educación, Rose Innes, que venía de Escocia, y lo que hizo fue implementar un mandato que decía lo siguiente, y es muy importante, aún para los sudafricanos deben entenderlo, porque aún los sudafricanos a veces no leen su propia historia con esta complejidad. El mandato empieza con un compromiso en relación al derecho a ser admitidos en las escuelas del gobierno y el privilegio que esto implica. Y se ha determinado que la instrucción elementaria que aparece en el memorando será libre y gratuita y que las escuelas serán accesibles a todas las clases de la comunidad. O sea que aquí ya vemos un componente de emancipación. Y si consideramos lo que hacía Rose Innes en este momento, él lo que hacía era plantear y repetir estos conceptos en sus informes anuales. Él reiteraba este compromiso para con la libertad y la gratuidad del sistema. En su primer informe anual, en 1854, él decía que este es un momento donde se debe brindar adecuadamente la educación a esta población para cualquier raza o color. Eso es lo que él incluyó. Y dijo, será mi tarea, no importa cuán limitado sea, brindar esta educación y esto debe ser considerado por el gobierno. O sea que él tomaba un compromiso muy importante, un mandato que realmente planteaba y hablaba de un fuerte compromiso. Pero este mandato tiene múltiples dimensiones y también se vio afectado por su sucesor, Langdon Dale, que llegó de Oxford y llegó a Ciudad del Cabo como un joven innovador. Pero lo que él hizo fue rápidamente virar hacia otro lado y reescribió una narrativa nueva. Y durante un periodo de tiempo logró con éxito convertir este compromiso y lo transformó en un compromiso para con los niños blancos solamente. Su legado, por supuesto, llegó a su punto cúlmine cuando se aprobó el School Board Act en 1905. Sin embargo, él y un grupo de burócratas, incluido su sucesor, muy rápidamente se vieron influenciados y motivados por el darwinismo social. Y obviamente ellos leían a Galton y Galton tuvo mucha influencia en el establecimiento de estas academias científicas que se establecieron en Sudáfrica. Esto es otro aspecto muy importante porque se empezaba a recabar información a través de estadísticas mediante las cuales se describían y le daba un sentido de dirección al aparato burocrático del país y cómo las estadísticas deberían ser recabadas. Y así se comenzaba a definir lo importante y lo no importante. Y fue crucial para este periodo la influencia de Galton y cómo se puso énfasis en la necesidad de privilegiar y de encontrar las formas de acelerar el desarrollo de las personas consideradas blancas. Y había una preocupación muy central. Me estoy adelantando. El país en el que se encontraban
mostraba un desarrollo social muy rápido, pero resultaba un espacio muy fluido a nivel social. Era un espacio en el cual había emprendedores que llegaban al país con intenciones de hacer mucho dinero y lo hacían. Y también había muchísimas personas que se veían atraídas a llegar al país como inmigrantes. Y un punto muy importante a destacar de Ciudad del Cabo, que es mi ciudad de origen, es que cerca de 1890 las personas de todo el mundo llegaban a esta ciudad y vivían en un estado que les permitía formas de mezcla y de integración que era realmente extraordinaria para la época. El reverendo Lightfoot, que hablaba de estos desarrollos del darwinismo social, por eso quiero que lo tomen con cuidado, porque no hay que empezar a clasificar a las personas en grupos raciales, ¿sí? Quizás no es lo ideal. Si uno va hoy a la calle en este lugar, uno tiene mucha dificultad en distinguirlos, porque hay gente que está en la calle y que hay mucha mezcla y gente que se mezclaba de formas que hoy nos resultaría muy difícil distinguir. Pero los políticos se hicieron cargo, entonces el darwinismo social tomó ímpetu gracias a los políticos que lo que hacían era leer el entorno en el que se encontraban. Y una cuestión dominante en esta economía floreciente de Sudáfrica era cómo obtener mano de obra barata. Y esta se encontraba a través del darwinismo social, de hecho. Entonces, este darwinismo social llegó a proporcionar las bases ideológicas para explicación por qué la gente negra debía permanecer sometida. Es un argumento que tomó esta vía intelectual progresiva y muy rápidamente se volvió la forma dominante de comprensión de la identidad y de las relaciones en Sudáfrica en aquella época. Los signos realmente son muy importantes y la ciencia subyacente también, porque muestra la conexión entre los políticos y el mundo académico. Tomé este extracto del líder político sudafricano de esa época y él hablaba de lo importante que era preservar la superioridad de la gente blanca y el peligro que representaba la gente negra. Había una comisión de investigación muy importante que se estableció en 1903 y esta comisión se basaba en este pensamiento del darwinismo social y trataba de explicar qué ocurriría con la gente que describían como negra y africana. Este era también un momento clave para la ciencia, por otra parte, porque uno llegaba a Sudáfrica en este momento y había antropólogos, eruditos, gente muy interesada en intentar explicar las diferencias humanas. Entonces, yo vengo de la Universidad de Cape Town, de Ciudad del Cabo, y hay gente que todavía tiene calaveras en los escritorios, cráneos, que vienen de esa época donde había una obsesión con medir el tamaño de la cavidad cerebral y el intento de esbozar este argumento de que la gente negra tenía cerebros más pequeños que los blancos. Claro que fallaron, no lo lograron, no lo pudieron demostrar, pero este era su objetivo. Y lo más importante es decir que hubo un legado profundo para la educación y para las universidades en particular. Entonces teníamos administradores educativos que expresaron lo que fue este proceso de darwinismo social y todo lo que implica.
1892, A partir de 1892 aproximadamente, Langham Dale Dale recorría el país de una forma muy interactiva con comisiones escolares y hablaban de cómo debían administrar los colegios y de que justamente debían ser solo para los blancos. En una ocasión estaba visitando una escuela en Alice, al este del Cabo, y decía: la gente blanca de este país necesita y merece la mejor educación. No se negaba a la otra gente el privilegio de la educación, pero el primer deber era para con sus propios hijos y no podían olvidarlo. Es decir, de 1892 en adelante hubo un intento de legislar con este sentido y esta intención de proteger a los blancos. Hubo varias iniciativas del Departamento del Ministerio de Educación en ese momento para respaldar el estado preferencial de los niños que se consideraban blancos. Esto ya lo mencioné. Finalmente lo lograron después de muchísima oposición. Entonces estas vías intelectuales progresivas que mencionamos estaban muy presentes en esa época y fueron fundamentales en este movimiento progresivo. Una de las representantes fue Alice Schreiner, que se consideró una de las primeras escritoras de novelas feministas del mundo angloparlante, y trataron de detener esta campaña que habían iniciado los darwinistas sociales, pero no lo lograron. Como resultado del School Board Act, esta ley de 1905, que tenía la intención que mencioné, pero estaba muy mal redactado, y la interpretación de esta ley tenía una intervención política clara en ese momento, pero su preámbulo, si se lee en forma discursiva, comenzaba con el objetivo de la ley. Y es solo más adelante dentro de la ley, de este proyecto de ley, que queda claro que esta ley tiene la intención de preservar el privilegio de los blancos. Pero lo más importante para destacar es que esta ley constituye la noción de lo que es el público. Decía que el objetivo de la ley era definir y constituir la entidad administradora del Distrito Escolar del Cabo, que habría un consejo escolar elegido en cada distrito, y que estos consejos escolares eran necesarios y sus deberes eran fundar y establecer las escuelas que aprobara el ministerio para controlar sus finanzas, establecer comités escolares en cada distrito para contratar y despedir a los maestros, y para que la presencia a la escuela fuera obligatoria, para que todos debieran ir, que los niños que tuvieran 7 años pero menos de 14 debían ir al colegio obligatoriamente. Entonces la ley trajo muchos debates a Sudáfrica en ese momento. Es muy interesante ver que algunos se oponían, que leían esta ley y se sentían muy perturbados por la forma en que encauzaba la cuestión de la educación. Y hay correspondencia que se puede ver, es muy interesante. Había progresistas sudafricanos y sus contrapartes del mundo entero que debatían, en particular en Estados Unidos también. Y luego se descubrió un gran compromiso entre Boyd
y Alex Schreiner. Y este debate básicamente trataba de la forma en que evolucionaba la humanidad. Y los conservadores, claro, ganaron en ese momento, promulgaron esta ley y obtuvieron el respaldo de la comunidad blanca. La comunidad negra, en este momento en particular, y quiero decir comunidad negra en el sentido sudafricano, cuando hablamos de alguien negro en Sudáfrica decimos cualquier persona que no sea blanca, cualquier mestizo, y es un término absolutamente político, no tiene que ver con la apariencia de una persona o con el color de la piel, sino que se refiere a esta exclusión de la sociedad. Entonces, la comunidad negra en este sentido, en este momento, se movilizó bajo el liderazgo de Abdurrahman, como ven en pantalla, que es una figura clave de la historia sudafricana, que lideró la lucha contra el darwinismo social que se estaba arraigando. Hubo muchísimos argumentos en este sentido, y es interesante ver que si bien él era negro, era miembro de la legislatura provincial, eso era algo extraordinario para la época, y pudo defender este proyecto con mucha solidez, pero no lo logró, falló, no pudo cambiar el rumbo de esta ley, que básicamente tuvo el efecto de excluir a los chicos negros del sistema educativo, de estas escuelas que estaban disponibles solo para los blancos. En 1911, un hombre llamado Moller, ahí está Carl Moller con sus hijos, se enfrentó a la colonia de Kaimus en el norte del Cabo, en Sudáfrica, y se enfrentó al Consejo Escolar de Kaimus, lo demandó. Él quiso inscribir a sus hijos en la escuela y al principio le tomaron el pago por asistir al colegio, a la escuela, y los aceptaron. Pero de inmediato, después de que lo aceptaran, la mitad de los padres de los chicos blancos decidieron sacar a los chicos de ese colegio. Esto llevó entonces a una gran elaboración de lo que en efecto significa la ley del School Board Act de Sudáfrica. Este proceso judicial donde Moller quería inscribir a sus hijos al colegio y luego primero fue aceptado y luego fue rechazado, llegó a los tribunales, y ahora me gustaría explicarles cuál es la importancia de las determinaciones que surgieron a partir de las acciones legales de Mueller para inscribir a sus hijos al colegio. Lo que hizo Mueller fue apelar. Una vez que le devolvieron el dinero que había pagado, le dijeron que habían cometido un error y le devolvieron el dinero y le pidieron que se llevara a los chicos a su casa. Entonces, una vez que eso pasó, él apeló al Tribunal de Segunda Instancia de Cabo, y el tribunal básicamente rechazó la apelación 3 veces. Después de la primera apelación, lo rechazaron, él apeló en segunda instancia, lo rechazaron, y en tercera instancia llegó al Tribunal Superior y siempre lo rechazaban. En primer lugar, por el juez Masdorp, y este juez básicamente notó que lo que debía hacer era interpretar lo que permitía o no el School Board Act, esta ley de la que estamos hablando. Él leyó la ley y afirmó que el objetivo de la ley es distinguir entre los hijos clasificados como blancos
o europeos o aquellos otros clasificados como no europeos. Y afirmó que en ninguna parte de la ley, alguna disposición expresa de que solo los niños europeos tienen estos derechos. Pero en el artículo 48 hay una disposición especial para el establecimiento de gente que no fuera de extracción o descendencia europea, para el establecimiento de escuelas para estos chicos en cualquier distrito. Fíjense las deficiencias que tiene esta ley en su redacción. Este artículo 48 llega más adelante y surge después de que la ley afirma que las escuelas eran solo para los blancos y dice que habrá escuelas para otros chicos. Entonces el juez Masdorp concluyó que estos beneficios consistían de la siguiente manera. Y aquí está el eje de la cuestión. Era definir qué significaba el término extracción en la ley. Y este fue el trabajo del juez Masdorp, intentar comprender lo que significaba este término de extracción europea, que definía si les corresponderían los beneficios o no. Así se determinarían estos beneficios finalmente. Entonces, Moller, que es el padre de los chicos, admitió que su esposa, la madre de los chicos, era mestiza y era hija de un matrimonio mixto entre un europeo y una nativa del país. Pero también los términos mestizos se utilizaban en oposición a la presencia de los hijos del demandante en la escuela. Decían, por una parte, que los padres, como el padre era europeo, ellos eran de extracción europea, porque además la madre era producto de un matrimonio mixto. Por lo cual, los chicos tenían una extracción, una descendencia mixta, por ende no europea. Entonces, sobre esta base se rechazó la apelación. Luego pasó al Tribunal de Instancia Superior, donde un tribunal colegiado analizó el caso y lo rechazaron con causa. Nuevamente dijeron que Moller debía pagar las costas. Y lo interesante de esta segunda apelación es que volvieron al tema de lo que significaba ser de descendencia o extracción europea. Pueden ver cómo esta definición va creciendo en términos de certidumbre, se va volviendo más cierta y se vuelve cada vez más claro lo que significa este término de extracción o descendencia europea. Uno de los jueces, Buchanan, afirmó que en este país la gente mestiza es aquella cuyos padres no son blancos. Ambos padres no son blancos. El término mestizo de color incluye a aquellos cuya sangre es mestiza. Entonces, recuerden la regla de la única gota de los Estados Unidos, que se dio en una época similar y determinaba lo que sería ser negro o no. Moller reconoció la identidad mestiza y por ende los jueces consideraron que con eso era suficiente, con solo reconocer esta identidad. Por eso volvieron a rechazar el caso, lo desestimaron con causa. Él volvió a apelar al Tribunal Superior que presidía el juez Lord de Villiers, y en los periódicos de la época se comentaba muchísimo quiénes estarían involucrados en este tipo de proceso y por supuesto se hablaba muchísimo del presidente del tribunal, Lord de Villiers, que no era totalmente blanco, y fue la ocasión para que se diera muchísimo sarcasmo en los diarios. Estaban muy interesados en este punto en particular, pero la decisión de que Lord de Villiers
La decisión que él debía tomar tenía al país totalmente concentrado. La gente estaba esperando con ansias lo que él diría, con lo que él definiera, determinaría para todo el país quién estaría adentro y quién no, quién pertenecía y quién no, quiénes estaban incluidos y quiénes excluidos. Esto fue realmente un momento crucial y el modo en que llegó a tomar la decisión en este caso particular fue finalmente decidió admitir que iban a aceptar que trazar una línea muy firme entre estas personas era sumamente difícil y que la ley en sí misma no nos brindaba esta distinción de forma tan clara, pero que era nuestro objetivo y nuestra obligación. Este era Lord de Villiers que hablaba. Es nuestra obligación intentar dilucidar lo que ocurría en la mente de los legisladores cuando creaban la ley y qué era lo que querían lograr los legisladores. Y él dijo, lo que se necesitaba era determinar la intención de los legisladores e intentar interpretar esto. Es que se llegó a la conclusión de que el significado universal que estaba adjunto a este término, la Corte debía determinar el sentido popular en cuanto a la posición de los autores. Entonces, lo que hizo luego de esto también fue muy interesante. Y fue reconocer las injusticias que conllevaba la ley. Lo que él dijo es que los prejuicios del país, es decir, reconocer cómo el país tenía este historial de esclavitud y lo problemática que resultaba esta historia. Y él dijo, puede que no podamos, desde un punto de vista filosófico o humanitario, puede que no podamos aprobar este sentimiento que prevalece, pero no podemos, como jueces, a quienes se nos pide que implementemos una ley aprobada por el Parlamento, no podemos ignorar las razones por las cuales llevamos a cabo esta ley. Y lo que hace, entonces, es lidiar con lo que habían planteado los jueces anteriormente y llega a la conclusión siguiente, que esta mujer era de color y esto resultaba notable y que con eso se cerraba el caso. La apelación debe ser desestimada con causa. Numerosos colegas en este momento hablaban de la significancia de lo que implicaba esta decisión durante los años que transcurrieron entre 1905 y 1911. El significado de esta ley es que lo que hace es legislar y hacer que aparezca en la ley una separación entre los niños blancos y los no blancos con respecto a temas de educación. Esa es su principal significancia. Ahora que saben un poco sobre Sudáfrica, sabe que hablamos muchísimo sobre nuestra ley educativa de 1953, que es una ley que estableció un sistema de educación pública para diferentes grupos raciales. Y entonces lo que decía era que las personas clasificadas como de color iban a un lugar, los que clasificaban como indígenas iban a otro lugar, etc. Entonces, lo que resulta interesante es que nos faltó analizar cómo el School Board Act de 1905 es de hecho el primer momento o el paso inicial de este proceso, porque es la primera vez que se institucionaliza esta segregación. Yo creo que en la historia de la educación de Sudáfrica se ha ignorado este momento, no se le ha prestado suficiente atención. Y muchas personas han narrado la historia, y esto lo he visto en muchísimos manuales de historia de Sudáfrica. Ninguno menciona este momento en particular, y eso resulta notable. Nadie realmente se detiene a analizar el significado del School Board Act.
pero es un significado muy profundo el que tiene, porque desde ese momento en adelante vemos el declive en cuanto al abastecimiento o la provisión de educación para niños que no eran blancos. Pero su significancia va mucho más allá, porque también se refiere al modo en que el aparato legislativo del país implementó el darwinismo social. Y este es otro de sus significados más profundos, porque podemos ver cómo se presenta la ley y cómo se interpreta en la Corte. Y esto se ve en la definición de lo que significa ser europeo. Esto es un momento de inflexión dentro del proceso histórico. Yo sé que no lo llegan a leer probablemente desde donde están sentados, pero voy a intentar leérselos a ustedes. Ustedes tenían al juez Lord de Villiers, que estaba supuestamente quitando al país de su miseria. Y así es como él concluye la ley. Él dice, la Corte no puede ignorar el significado universal del término europeo. Un ciudadano blanco de los Estados Unidos nunca se consideraría europeo, o un hombre negro que hubiera nacido en Europa no sería considerado otra cosa que europeo. Una vez que se establece que uno de los ancestros más cercanos de un hombre fue negro o amarillo, se consideraría otra cosa que de ascendencia europea. Entonces, ¿qué vemos a través de esto? Una declaración muy poderosa que confirma el discurso del darwinismo social dentro de este contexto y dentro de este proceso que se fue desarrollando a lo largo de estos años. Y el punto central es que logra establecer esta ficción de la raza y logra naturalizarlo y normalizarlo. Y así es como la raza se transforma en un modo de hablar, un modo de proceder, un modo de participación de las personas en las multiplicidades o en las diferentes formas de clasificación que se dan a través de determinaciones como las de Villiers, de forma fija y establecida como autoridad. Entonces, con este comentario final, resulta muy interesante ver que la educación resulta el principal campo donde se desarrollan estos conceptos hasta su punto más alto. Es en el campo de la educación. Y en cuanto a lo que constituye tanto como desde su aspecto formativo como reproductivo. Y es así como un espacio como este se utilizó para consolidar lo que resultó un momento increíble de la civilización, en el cual la diferenciación social fue plasmado y fue consolidado de un modo que no se había visto antes y de un modo del que no hemos escapado aún en el presente, porque hemos permanecido, si se quiere, enredados en estos conceptos. Y con esto quiero cerrar. Este es el significado para Sudáfrica, que quizás es un país al final del continente africano, pero creo que aquí vemos algo que tuvo implicancias para todo el mundo en cuanto a la determinación de lo que ocurrió en todo el mundo, porque muchas veces esto influyó al resto del mundo. Esto va a ser muchas gracias. Muchas gracias por tan interesante conferencia
Este es un pequeño presente como recuerdo del Congreso. Muchas gracias. Voy a hablar un poco I will speak. en español. No devuelvan, no los Those devuelvan of porque you va a haber algo más who en speak inglés Spanish, en la because there will be another part conferencia. in English. Music, Vamos a escuchar un poco de música music all over in the conference, and later we will- y luego vamos a cerrar la Marcelo conferencia. Balas y Esteban Morgado. Marcelo Balas y Esteban Morgado van a interpretar algunas canciones. Gracias.